Hasta ahorita hay 859 casos probables de sarampión o rubiola y obviamente muchos preocupados, sobre todo por los niños. Luego entonces el doctor Diego Ontañón, especialista en medicina interna, es infectólogo, nos va a contar si debemos estar preocupados o no debemos estar preocupados. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Marta, tú. Muy bien, todo muy bien. A ver, cuenta. Mira, yo creo que sí es algo de lo cual nos tenemos que preocupar. Número uno, porque es una enfermedad que hasta el 2000, o sea, 2000-2001 en Estados Unidos, la habían catalogado como una enfermedad que estaba controlada. Y es una enfermedad que, como muchos saben, se puede prevenir con la vacunación. Es parte del esquema de la vacuna de la triple viral, que viene sarampión, rubeola y parotiditis. Y México era un país que presumía de su esquema de vacunación en los Sí. últimos años. Y creo que eso ha caído de forma abrupta, tanto que estamos viendo en México y en algunos otros países mucho más que aquí, pero ojalá que aquí no suban mucho los casos, nuevos casos, más que nada en Europa. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que en México en los últimos años era más difícil vacunar a tus hijos de Sin sarampión? duda, sin duda. Ha disminuido muchísimo la vacunación aquí en México, uno por desabasto y otro por la gente que no quiere vacunar a sus hijos. Creo que esas son las dos causas tan importantes de que ya no se estén vacunando tantos niños como antes se hacía. ¿Qué es el sarampión? El sarampión y la rubeola es lo mismo. No, No. realmente el sarampión es una enfermedad viral, que es una de las enfermedades exantemáticas, o sea, que puede salir algún tipo de rash en el cuerpo, que desde hace mucho tiempo ya no se veía aquí en México por la vacunación. Es una enfermedad que usualmente causa como un cuadro viral, después el típico rash de sarampión con este rash que puede aparecer en la parte de adentro de los cachetes, y después el problema es que puede dar infecciones muy graves, puede dar neumonía, puede dar infecciones en el sistema nervioso central, meningitis, muy graves que pueden Claro. llegar a ser mortales y más que nada en niños. ¿Pero por qué hay ahorita tanto sarampión? Ha bajado muchísimo la vacunación. México es un país que, como te decía, presume mucho de su vacunación y creo que seguimos vacunando, no tanto como antes, que era algo de lo cual teníamos que estar muy orgullosos, pero sí en Estados Unidos y en Europa ha bajado muchísimo la vacunación. Estos casos que tú cuentas ahorita, de estos casos que vienen 4 ya confirmados, son casos que vienen importados de Europa. O sea, Entonces, ¿cómo? sí, el primer caso era un niño que me parece que era rumano, vivían en Bulgaria y vino en un viaje de Londres a la Ciudad de México, contagió a otras 3 personas y esos son los casos que ahorita están confirmados. Pero como tú bien lo dijiste, hay otros casi 1,850 y pico casos de gente que se está ahorita estudiando para ver si es sarampión. La cosa de sarampión es que es muy como COVID. O sea, una misma persona tiene la capacidad de infectar a otras 18 o 20. O sea, es un virus altamente contagioso, ¿Cómo te contagias? vía respiratoria, como con COVID. O sea, es súper contagioso. Súper contagioso. Una persona capaz de contagiar a 18 o 20, eso es muchísimo. Y lo que se ha visto en varios estudios, Marta, y es la parte que realmente es impactante, es que si tú tienes a tus niños a partir de un año vacunados, que son, ahorita te cuento un poquito más del esquema, pero a partir de un año vacunados, arriba del 90-95% en la población, es difícil que haya un brote de sarampión. Pero con que baje, o sea, por abajo de 90, ya estás en posibilidad de que haya un brote. O sea, necesitas tener a muchos niños vacunados, o sea, arriba del 90-95% para evitar un brote. Yo no creo que en México arriba del 95% de los niños estén vacunados de Yo creo que sarampión, hace unos años sí, porque el esquema de vacunación era muy bueno. Yo creo que claro, actualmente no. entre otras cosas. Ahora, ¿cómo es el esquema de vacunación del sarampión? El esquema de vacunación de sarampión aparte ha cambiado muchísimo. No sé si vieron, o sea, esto porque salió la alerta sanitaria aquí en México sobre el sarampión. Antes el esquema era una vacuna al año y otra vacuna a los 4 a 6 años. Actualmente, a partir del 2022, es una vacuna al año y la siguiente se pone a los 18 o 24 meses, o sea, al año y medio o 2 años. Y la alerta que salió hace 2 semanas, de la Organización Mundial de la Salud, es que si tú tienes un bebé que tiene menos de un año y vas a viajar a un lugar que ahorita hay muchos casos de sarampión, por decir Europa, o sea, cualquier país europeo, tienes que ponerle una vacuna a los 6 meses. Esto es nuevo, esto nunca se había hecho. O sea, vacunar a los niños antes del año, o sea, a los 6 meses una dosis extra, esto nunca se había hecho. Entonces, antes del año, si vas a viajar, Exacto, que yo creo que esto mucha gente lo tendría que tener en mente por si piensa viajar a Europa en verano, no lo sé, y y a tiene ver, un bebé entonces, de un ¿y año, después? y después tiene que seguir el esquema normal, al ¿Qué es? año y a los 18 meses. Y tan tan se acabó. Sí,
Aparte, la vacuna, desde una vacuna, Marta, estás protegido un 93%, con 2 vacunas 97%. O sea, es una vacuna altamente efectiva. Ok, ¿cuáles son los síntomas de sarampión en adultos y en niños? Mira, adultos, si tú naciste antes de 1957, podemos suponer que te enfermaste de sarampión. Después de 1957, lo normal es que estés vacunado. Si tú como adulto no sabes si estás vacunado de sarampión, lo ideal es que también te vacunes, ¿no? Porque no solo es una enfermedad que le puede dar a los Pero niños. espérate, digo, o sea, ¿quién de ustedes sabe si está vacunado de sarampión? Ese es el No tengo problema. ni idea. Ese es el gran problema. Asumes que si naciste antes de 1957, te dio. Después de 1957, estás vacunado. Claro. La realidad es los niños, o sea, los niños de los últimos 5 o 10 años, ¿cuántos están realmente vacunados? Lo que me decías de los síntomas empieza como una enfermedad respiratoria, después es el típico rash que se puede extender en todo el cuerpo, incluyendo la parte de adentro de los cachetes, de los carrillos, unas manchitas muy típicas. Y como te digo, después puede desarrollarse neumonía, meningitis, etcétera, que eso pues es los cuadros graves de sarampión. Ahora, ¿los adultos tenemos que estar preocupados si nos da sarampión? La mayoría no. O sea, la mayoría no porque supones que después de 1957 estás vacunado de sarampión y como te decía, con 2 dosis estás inmune. Si tuvieras mucha duda, ¿no? Porque convives realmente con una persona que tenga sarampión o demás, ahí sí es cuando te tendrías que hacer una prueba de anticuerpos para ver si realmente tienes anticuerpos todavía contra la enfermedad. Ok, ahora, los hijos igualmente se presenta como una gripa y aparece el rash. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahorita? Número uno, ponerse al corriente con el esquema de vacunación de sus hijos. Sin duda, yo creo que eso es lo más importante, porque como es una enfermedad viral, no hay un tratamiento. Se han hecho protocolos con vitamina A y demás, pero realmente no hay un tratamiento porque es una enfermedad viral, así como lo es la varicela, ¿no? Ya cuando te dan no hay un tratamiento antibiótico porque es un virus, Y no hay un antiviral. no. Y lo más importante es tener la cartilla de vacunación actualizada. O sea, es una vacuna que hay. Claro. O sea, tú, la sugerencia para todos los que nos escuchan que tienen hijos es vayan a checar su cartilla de vacunación y si sus hijos no están vacunados de sarampión, vayan con el pediatra y vacúnenlos ya. El atraso que traen en las vacunas los niños hoy en México es, como lo dijo el doctor Diego Ontañón, muy fuerte y depende de nosotros ponerlos al corriente. 100%, porque era una enfermedad que ya no teníamos ni en mente. O sea, lo que pasa es que el primer brote fue justo cuando empezó COVID, un poquito antes. Entonces, del único que hablábamos era COVID. Y es impresionante cómo de 2021 a 2022 y 2023 subieron de 300, 1000 y el año pasado en todo el mundo hubo 30,000 casos. Y en Estados Unidos este año solo en el primer trimestre se sabe que ha habido más de 200 o 300 casos y de esos el 85% no estaban vacunados. Los centros de salud de los 32 estados tienen la vacuna triple viral contra sarampión, rubiola y paperas, que es la SRP, para niños y niñas entre 1 y 9 años y la doble viral contra sarampión y rubiola para adolescentes de 10 a 19 años. Correcto. Para que sepan que eso existe y vayan a ponerse al corriente. Diego, mil gracias por las aclaraciones. No, a ti, a vacunar a sus hijos.